Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a este espacio homónimo de Hacia el Encuentro con Dios, donde semana a semana algún invitado nos acompaña aquí en los estudios o también en una conexión remota para comentarnos algún tema de importancia para nuestra fe. Y esta vez no es menos, porque es un tema muy importante para nuestra fe. Ya lo van a ver ustedes, ya lo van a escuchar también. Nos acompaña hoy, después de tiempo, nos visita en casa, no sé cómo decirlo, hermana, la mamá de casa viene por aquí. Quiero presentarles y saludar a nuestra directora ejecutiva en NSE Perú, la hermana María Esther García Pastor, que se interconecta con nosotros desde nuestros estudios en la ciudad de Lima. Un gusto, hermana, volverla a tener aquí después de algún tiempo para tratar también un tema muy interesante. Un gusto también para mí poder compartir en este programa. Compartimos durante la programación diaria también otros programas con nuestra audiencia, con cada uno de nuestros oyentes y televidentes. Pero siempre es un gusto encontrarnos con ellos, así que le agradezco que nos hayan dado esta oportunidad y de estar invitada en Hacia el Encuentro con Dios. Así es, usted lo ha dicho muy bien. Está en varios espacios, especialmente quiero recordar hay una serie de La Luz de la Vida, ¿verdad? Que está siendo muy interesante diariamente con todos nuestros amigos, oyentes y televidentes. Pero bueno, Hacia el Encuentro con Dios, ya tiempito que no la teníamos. Y hoy queremos presentar a los amigos de nuestras señales el tema de hoy, que es El cambio está en tus manos. Es muy sugerente este título, hermana. Y bueno, pues, ¿por qué no nos comenta un poquito por qué se ha escogido este título? ¿Y qué tenemos entre manos realmente? ¿Qué tenemos, qué se nos viene a continuación? Hay cosas muy importantes que hacer con las manos en estos momentos, pero vamos a explicarles a nuestros oyentes esta campaña desde el principio, el por qué NSE necesita un cambio. Lo primero que vamos a hacer con nuestros oyentes es recordarles la larga historia que hemos escrito junto con ellos. Es una larga historia, en concreto en Arequipa y en Cuzco, de ya más de 20 años juntos. En estas transmisiones en Perú, ya saben que tenemos dos canales en concreto aquí en Perú, es en Arequipa y en Cuzco, son señal abierta, UHF, y los dos tienen, que son canal 27, de forma pues circunstancial, ¿no? Podría haber sido de otra manera, pero los dos tienen el canal 27. También tenemos tres grandes radios, sobre todo aquí en Lima, la 1180 AM, que abarca toda la ciudad de Lima. En Arequipa, como ya es conocido de ustedes, la 590 AM y en Cuzco la 720 AM. Bueno, llegamos en realidad con estas tres radios potencialmente a más de 10 millones de personas, bastantes más. Y en la actualidad, efectivamente, como usted ha anunciado, estamos en un proceso de cambio. Siempre los cambios deben ser para una mejora. Cuando viene un cambio es como una especie de crisis porque uno teme qué va a venir, siempre está en su zona de confort, más seguro, más instalado y a veces esos cambios dan un poco de miedo, pero siempre son para una mejora. En este caso, una mejora tecnológica que necesitamos porque además las leyes en Perú del Ministerio de Telecomunicaciones nos lo han prescrito de esta manera. No somos el primer país, ni mucho menos, ya otros países han dado este salto en esta nueva tecnología, que es una tecnología digital. Dentro de poco vamos a tener que dar ese salto para poder seguir en sus hogares. Y por eso ahora esta primera entrevista de varias es un poco informativa de cómo va a ser este proceso. Perfecto, perfecto. Y ya nos va develando un poco esta gran sorpresa que tenemos entre manos y esta gran labor conjunta que tenemos todos entre manos. Usted decía realmente esta labor de NSE Perú hace más de 20 años y sería bueno quizá y precisar aquí, hermana, es verdad que NSE, porque no lo recuerda, no sé si solamente trabaja en Perú, en qué otros lugares más y cuál es el objetivo, brevemente quizá recordar de NSE, qué busca NSE. Y también en estos años que usted también, la providencia le ha puesto en estas tareas, ¿qué ha ido viendo? ¿Qué se ha ido cosechando ¿no? en todo este tiempo? Uh-huh.
Le agradezco que me recuerde que NSE no solamente está en Perú. Nosotros en realidad lo tenemos bastante presente, pero es una oportunidad muy buena para recordarlo, hacerlo nuevamente presente a nuestros oyentes y televidentes que NSE es una gran familia. Ya saben todos que NSE son las siglas de Nuestra Señora del Encuentro, que es la advocación patrona de nuestros medios de comunicación. Podríamos decir, ella es la directora, es la que ostenta toda la autoridad, todo el hermoso dominio y también la dicha y el honor de ser madre de estos medios de comunicación, directora y protectora, defensora de nuestras radios y televisiones. NSE, como digo, es una gran familia que está en más de 7 países funcionando activamente al día de hoy. Por ejemplo, España, donde tenemos allí radio y televisión digital por Internet. Estamos también en Argentina con un pequeño canal de televisión y también una radio en Lomas de Zamora, Argentina. Lo voy diciendo porque como no sabemos dónde nos escuchan, a lo mejor dicen, ¡ay! Pues yo soy vecino de esa zona, voy a buscar dónde está NSE en mi barrio. Así que ya tienen ahí tarea por si lo escuchan o tienen amigos, vecinos, familiares que están en otros lugares. También NSE está en Chile en varias radios locales, recuerdo por ejemplo en Los Andes, en Maipú, en La Pintana me parece que también. En La Pintana, en San Bernardo y en La Cisterna, creo, algún distrito más. Son pequeñas radios, pero que son como 7 o 8 que abarcan en su conjunto una buena audiencia potencial. Allí no tenemos televisión, pero se trabaja fuerte con estas radios. Estamos también en Colombia, en concreto en Medellín. Medellín tiene una gran radio, creo que es la señal 1380 AM, que abarca toda la ciudad de Medellín. Son más de 3 millones de personas potenciales que pueden escuchar esta radio. Perú, que bueno, es el lugar donde tenemos más presencia en medios de comunicación de NSE, como decíamos, con 2 canales en señal abierta, porque también tenemos un canal en YouTube, que ya lo conocen, NSTV Perú. Perú. En España estamos como NSTV Radio, en YouTube también, y en las páginas web de nstv.com y nsradio.com. Y después tenemos algunas productoras en otros lugares, como por ejemplo en Puerto Rico y en Venezuela. Espero que no se me haya pasado ninguno, pero como ven, NSE es una gran familia. Ustedes lo notan, el que es fiel oyente de todos los programas que salen, seguramente se da cuenta de los distintos acentos que salen en algunos programas, dependiendo de si se hacen en Colombia o se hacen en España, o en Argentina, en Chile o en Perú. Como vemos, NSE no tiene fronteras y está abierto a poder abarcar en realidad el mundo entero, que fue el mandato que nos hizo Jesús, id al mundo entero. Así que NSE quiere cumplirlo, quiere secundar este mandato. Y nuestro objetivo principal, como usted bien me recordaba, es anunciar la verdad del Evangelio a través de los medios de comunicación. Ese mismo mandato que recibimos de Jesús todos los cristianos, por el mismo hecho de ser bautizados, NSE lo concreta en este apostolado que el Señor nos ha designado, Él lo ha querido así, que es anunciar esta buena nueva, pero efectivamente en plataformas digitales y de comunicación masiva, los más media que se llaman ahora, ¿no? Y hermana, cuéntenos un poquito también para recordar, si por ahí alguno siempre es nuevo o nos viene bien a todos recordar, ¿cuál es, digamos, la ventaja de poder anunciar esta buena nueva, esta verdad, bien, belleza, a través de los medios de comunicación, digamos, frente al anuncio habitual, que también es necesario, desde luego, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la importancia de hacerlo en estas plataformas? ¿En las plataformas digitales se refiere? Así es, en estas plataformas también de radio y televisión, o sea, que abarcan más, ¿no? Que tienen mayor llegada. Bien, si su pregunta es evangelizar, siempre es un mandato, pero obviamente las plataformas de comunicación masivas, sin hacer ahora ninguna distinción, pero por el hecho de estar en plataformas de más media, bueno, de todos es conocido,
tiene una mayor difusión, un mayor alcance. Dijéramos que con el mismo esfuerzo, un sacerdote, una persona que anuncia la palabra de Dios, que explica el Evangelio, que habla de las vidas de los santos en un contorno físico, presencial, pues tiene una limitación mayor, porque como mucho podrás tener en un estadio, me imagino un gran estadio donde pueden reunirse 30, 40.000 personas. No sé si habrá lugares donde se puedan reunir más. Claro. Bueno, estoy recordando ahora, por ejemplo, los encuentros mundiales de las familias, las JMJ, que son presenciales e incluso llegan a abarcar muchísimas más personas, pero si se fija, esos eventos no podrían hacerse todos los días. Eso. Porque requieren una gran logística, una gran organización para poder reunir presencialmente a 1 o 2 millones de personas, ¿no? Entonces se preparan durante 2, 3 años. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los medios de comunicación masivos? Que con ese mismo esfuerzo, incluso ahora gracias a las tecnologías actuales, realmente con relativa facilidad, a través de estas plataformas podemos llegar no solamente a 1 o 2 millones de personas, que podríamos decir es casi el límite de la concentración física en un lugar, porque no hay lugares tan grandes más que eso, pero podemos llegar, como decíamos, con una misma señal, por ejemplo, a más de 100 millones de personas al tiempo, todos los días y a toda hora, a través de una radio, de una televisión y en concreto ahora las redes sociales, que es la nueva comunidad que se llama, ¿no? Una comunidad digital en las redes sociales. Pues imagínense esto en cuestión de minutos, ya lo hemos visto, como por ejemplo ahora en la pandemia, que se ha tenido que recurrir mucho a la virtualidad, a las comunicaciones virtuales, pues hemos podido seguir comunicados. Entonces, si se usan con este objetivo, con esta intención de llevar la buena nueva, entonces realmente hasta estos micrófonos, hasta estos equipos técnicos se santifican porque están siendo medio adecuado para evangelizar. La ventaja es grande. Sí. Semejante tarea, hermana, semejante labor, porque a veces a uno nos mueve más, ¿no? Nos mueve más a veces el ver a un pobre, a un enfermo, una cuestión, ayudar allí, pero cuando no caemos en la cuenta del alcance, del bien de esto, de este contenido, de esta evangelización, realmente uno se queda sorprendido y primero los que estamos aquí, dada la labor que se tiene que hacer, ¿no? Dada la tarea que se tiene que hacer. De hecho, fíjense que, bueno, las obras de misericordia, que sabemos que son 14, 7 materiales, 7 espirituales, entre las materiales está la que usted ha nombrado, dar de comer al hambriento, visitar a los enfermos, dar de beber al sediento, dar hospedaje al peregrino, etcétera, son muy loables, de asistencia benéfica, asistencia social, y no hay que dejar de hacerlas. Pero las obras de misericordia espirituales llevan ventaja con mucho, primero porque atienden al alma, que en una comparativa de bienes es mayor el bien espiritual que el bien material. Como digo, sin despreciar para nada la necesidad material. Suele ser la primera, la básica, la precaria. No puedo enseñar a una persona la fe o la cultura si la tengo con hambre. Entonces, son las primeras, las materiales, las que tenemos que remediar, pero no son las más importantes. Son inmediatas, podríamos decir, en algún momento son urgentes y muy necesarias para que después el sujeto esté apto para poder recibir las espirituales, que son las que expresamente dan, por ejemplo, en concreto un medio de comunicación. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo a quien lo necesita, corregir al que yerra. ¿Cuántas personas se han encontrado que estaban en un camino errado a través de los medios de comunicación? Desde ya rezar por vivos y muertos se hace. Por lo tanto, con mucho superan las obras de misericordia materiales. Maravilloso. Maravilloso, realmente, y amplia lo que se viene. Aquí le hago una pregunta, quizá dos, ya nos van marcando la pausa para el siguiente espacio, pero ¿cómo hace? Uno se imagina, pues, en ese de tener allí unos super recursos y una super, ¿no? Para toda esta labor, ¿con qué tipo de recursos humanos y materiales? ¿Cómo realiza esta labor
NSE, bueno, concretamente ahora en Perú, pero en general me imagino que será la misma dinámica, quizá nos puede explicar. Y a continuación, hermana, perdóname que le añade esta pregunta también, ¿y qué desafíos concretamente se le viene y con esta campaña? ¿Qué le parece si le invito a la pausa para que los amigos Ujú. también de NSE vayan meditando todo esto que nos ha comentado, tan bonito, y enseguida continuamos? ¿Le parece? Claro que sí. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios y de este espacio de Hacia el Encuentro con Dios, les recordamos que hoy nos acompaña nuestra directora ejecutiva de NSE en Perú, la hermana María Esther García Pastor, que también participa en varios espacios aquí en nuestra programación. Hoy estamos hablando de que el cambio está en tus manos y ahora vamos a entrar a concretar más qué se nos viene y qué nos quiere decir con esto nuestra invitada de hoy. No se muevan. Enseguida continuamos. El cambio está en tus manos. Es el título que tenemos para el programa de hoy, que además queremos agradecer a la parte de producción que nos asiste, ahora Joana Cajacuri, la parte técnica también, ahora mismo señor Oscar Maima, bueno, también el apoyo de Jorge Linares para este espacio, porque si no, no podríamos llegar a ustedes. Y tiene que ver algo con la pregunta que le hemos dejado también a nuestra invitada del día de hoy, la hermana María Esther García Pastor, directora ejecutiva de NSE Perú, y varios años en misión en varios lugares. Hermana, gracias nuevamente por estar con nosotros este tiempo que nos brinda y le habíamos dejado un par de preguntas frente a esta como primera introducción, primer panorama, recordar también de lo que es NSE, cómo inicia, cómo ha estado trabajando, pero bueno, toda esta vasta labor que hablábamos, decíamos, debe tener usted, pero todos, ¿no? Aquí en NSE debemos tener, se debe tener un gran, no sé, un banco aliado, no sé, una gran financiación o qué tipo de banco será y con qué tipo de recursos humanos y materiales cuenta para toda esta labor tan amplia. Pues se habla de millones de personas o miles de personas y qué desafíos concretos se vienen. Acabamos de explicar cómo, gracias a NSE, muchas almas son beneficiadas, especialmente con estas obras de misericordia espirituales. Les recordamos enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar buen consejo a quien lo necesite, consolar al triste. Es otra hermosa obra de misericordia que hace NSE día a día con su programación, rezar por vivos y muertos. Pero NSE no solamente da, NSE también recibe. Y usted me hablaba de un recurso, si hablamos de recursos materiales, humanos, pues sí, NSE tiene grandes recursos materiales. ¿Sabe dónde están? En los corazones de cada uno de nuestros oyentes. Esos corazones yo no los cambio por nada del mundo, pero por nada del mundo. Tenemos oyentes y televidentes que valen un Perú, como dicen aquí, impresionantemente generosos, que no dejan de rezar día y noche, ofrecer sus sacrificios por el fruto de los medios de comunicación católicos y en concreto sabemos que hay muchos que tienen mucho cariño a la labor que realiza NSE en cada uno de sus países y de sus plataformas de radio, televisión o redes sociales. Ese es el gran e importantísimo recurso que tiene NSE, los corazones generosos que se dejan tocar por el amor de Dios, que responden a esa llamada de Dios, que abren sus puertas, que son materia dispuesta, que reaccionan de forma rápida, generosa a la gracia de Dios y que pues muchos, me consta, porque los conocemos personalmente, muchos con mucho sacrificio, como la viuda del Evangelio, no dan de lo que les sobra, sino que dan de aquello que necesitan para vivir. Ese es el gran e importantísimo recurso, como digo, insustituible y que no cambiaríamos por nada del mundo en NSE, pasara lo que pasara. Y es con el que contamos, porque Dios nos regala esos corazones generosos y los toca y, como digo, se reaccionan con amor y con generosidad a la llamada
apremiante que solemos hacer siempre en NSE y más ahora a través de este cambio. Ya saben que NSE no tiene ninguna pauta comercial, no tiene ninguna entrada fija con la que pudiera decir descanse materialmente. Un momento, hermana, ¿y cómo está NSE así entonces al aire las 24 horas del día y tantos años? Porque existen los milagros, don Hernán. Nosotros tenemos una fe y una convicción auténtica de que Dios está con NS, porque Él es el que la ha fundado, esta radio, esta televisión, esta asociación de Nuestra Señora del Encuentro. Como digo, está bajo el patrocinio nada más y nada menos que de la Madre de Dios y Madre de los hombres, Madre de la Iglesia. Nosotros somos, como bautizados, parte de la Iglesia. Y vivimos con esa absoluta confianza. En el tiempo de la pandemia ha sido muy difícil, pero sé que también para todos ha sido muy difícil toda esta circunstancia que se está viviendo también como consecuencia de una crisis económica, etcétera, a nivel incluso internacional. No está siendo fácil para todos, pero por eso digo, NSE no se apoya en el dinero, lo necesita porque Dios ha querido que vivamos en un mundo que tiene cosas materiales, y él al mismo Adán le dijo, bueno, pues desarrolla la tierra, ¿no? Fructifícala, la pongo en tus manos, hazla fructificar y multiplica los dones que te he dado. También la parábola de los talentos nos habla de que Dios nos regala a todos grandes riquezas, sobre todo espirituales, de habilidades, de cosas que podemos compartir y las debemos poner en servicio de los demás, pero NS no se apoya en ese dinero porque eso se acaba y eso no tiene corazón. En lo que realmente se apoya es en esa absoluta convicción de que Dios quiere esta obra y por lo tanto va a suscitar siempre corazones con una condición, con que nosotros seamos fieles a la misión que Dios nos ha dado, que es la de transmitir siempre de forma genuina, aunque a veces cueste y haya que ser arriesgados y valientes, difundir la verdad del Evangelio, aunque para ello tengamos que dar la vida. Es un compromiso que tenemos con el Señor de fidelidad. Si nosotros nos mantenemos en esta fidelidad de autenticidad del magisterio de la Iglesia de todos los siglos, de la vida de los santos, que son los que mejor interpretan este magisterio, este depósito de la fe, sabemos que nunca nos va a faltar la asistencia de la providencia divina. Vamos a pasar por tribulaciones y por necesidades, porque el Señor a nadie se la ha prometido fácil. Y sobre todo nosotros, que hemos sido llamados a estar embarcados en esta aventura bastante interesante y audaz, podríamos decirlo, ¿no? Que sí, que desinstala de las cosas de la tierra. Claro. Y que tenemos que vivir con mucha disponibilidad en el día a día, pero con esa absoluta confianza. Hermana, para seguir hablando de aventuras, permítame hacer un paréntesis, porque usted mencionaba fe, fidelidad, coherencia, riesgo, providencia. Y quizá aquí brevemente, aunque sea no se podría dejar de mencionar, ¿a quién inspira ¿a quién inspira Dios en ese? ¿A quién tiene, digamos, como ¿no? Para que se pueda dar el salto? ¿De dónde nace? Bueno, creo que los oyentes asiduos ya conocen mucho a esta figura, a este personaje que es tan entrañablemente querido para nosotros, porque somos hijos de él, somos frutos de su entrega y de su fidelidad a Dios, que es el padre Rodrigo Molina Rodríguez, inspirador de los medios de comunicación. Correcto. Con su deseo, con su predicación continua, animando a los laicos para que fundaran medios de comunicación católicos, y fue así como se fueron aglutinando un grupo de laicos, y bajo la inspiración, la oración, la intercesión, porque ya estuvo en el cielo, en la casa del Padre, el Padre Molina, cuando se fundaron los medios de comunicación. Murió, ya lo saben, en 28 de abril de 2002, y los primeros medios de comunicación de NSF se empezaron a crear a raíz del 2003, más o menos. Por lo tanto, pienso que fue el primer empujón, la primera obra. El Padre Molina era muy activo, muy emprendedor, siempre estaba haciendo obras de misericordia para Dios, el gran misionero de la misericordia.
tengo la convicción absoluta de que lo primero que hizo cuando llegó al cielo fue empezar a montar allí con todos los santos una organización para que NSE fuera una realidad, porque en sus sueños, en sus sueños de fe, porque los sueños del padre Molina no eran sueños ineficaces y estériles, sino que se hacían realidad porque se apoyaba en Dios, pues siempre tuvo desde los años 60, él hablaba de medios de comunicación católicos y tenía una visión, yo diría, profética. El padre Molina se adelantó a los tiempos, se adelantó incluso pues a encíclicas de los santos padres como la Populorum Progressio, etcétera, que lo que vinieron fue a hacer, fue a ratificar esos deseos que él ya tenía de santificar las estructuras, metiendo a Dios en las estructuras temporales para hacerlas plataforma o trampolín de llegada a Dios. Así que a Él le debemos este milagro diario, porque es un milagro absolutamente diario que se opera en todo sentido en ese día a día para que pueda seguir adelante. Y no, fíjense que en la pandemia ustedes son más que ninguno, ustedes son testigos, los mismos oyentes y televidentes, que en la pandemia, en plena pandemia, donde todo estaba paralizado, donde todo el mundo estaba dentro de casa, fue la que más salió, no dejó ni un minuto de emitir, y además fue el momento donde se crearon más programas, más programación en vivo, nueva programación pregrabada, y en ese estuvo acompañando a lo largo de esos meses, sobre todo difíciles, por todo lo que ya sabemos, acompañando a cada una de las personas, consolando, como no, apoyando, haciendo compañía. Si no estuviéramos aquí, no creeríamos casi todo lo que nos dice, porque casi uno piensa toda esta labor que se está realizando. Es un milagro de facto, sí, ¿no? En teoría como que no deberíamos estar aquí, uno dice, pero porque, ¿cómo es esto? ¿Cómo ocurre? ¿no? Así es, porque... Pero el hecho es que estamos aquí y mientras Dios lo quiera vamos a seguir, pero como digo, contando con ese gran recurso que son los corazones generosos de cada uno de nuestros oyentes, que ninguno sobra, que todos tienen cabida, y así sea el óvulo de la viuda como el que puede dar más, y así sea un Ave María, un pequeño sacrificio, todo tiene cabida y una gran importancia en NS. Realmente lo valoramos y lo estimamos muchísimo. Una maravilla, hermana. Y con lo que comentaba esta brevísima semblanza del padre Rodrigo Molina, todo un aventurero, uno diría. Uno preguntaría, con el mayor respeto, desde luego, pero ¿cómo empezó, o los que le siguieron también tendrían estos, no sé, miles de dinero, no sé, para dar este salto? Porque usted habla de esta como aventura también, antes de dar la semblanza del padre Rodrigo Molina, porque la aventura no se detiene, ¿no? Ahora hay algo entre manos que precisamente se viene, y con qué se cuenta ya, con qué grandes recursos ya se cuenta para esa gran aventura, si nos la quiere comentar, hermana María Esther. Claro que sí. Realmente la fe es un riesgo. Es lo de Abraham: sal de tu tierra y ve a donde yo te indique. Y la fe siempre es arriesgada porque hay que fiarse de Dios y hay que dar ese paso sin ver. Por lo tanto, lo que nos mueve a nosotros como medio de comunicación católicos jamás va a ser: como tenemos dinero, entonces vamos a empezar a hacer algo. Nunca es ese nuestro ¿Puede criterio. repetir eso? Eso nos desinstala a muchos de nosotros. Exactamente, es completamente inverso a lo que vive el mundo, ¿no? El mundo espera tener dinero, espera tener estructuras materiales, infraestructura, espera tener recurso humano y recién da el paso, ¿no? Claro. O sea, no deja nada por atar, no se arriesga en absoluto, en fin. Pero esos no son los criterios que nos enseñó Jesús, porque Jesús nos dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, está bien claro, se os dará por añadidura. Luego a nosotros nos toca solamente buscar ese querer de Dios para extender su reino, su mayor gloria. Y está claro, esta sociedad nuestra, con la falta de formación que hay, de valores, etcétera, está gritando que necesita medios de comunicación católicos. No hay que ser muy listos para darnos cuenta que es un querer de Dios explícito y apremiante.
Y los mismos últimos santos padres en encíclicas, en exhortaciones apostólicas, lo han dejado muy claro que los medios de comunicación, la Iglesia debe y tiene una gran labor y una gran palabra, ¿no? Dentro de los medios de comunicación. Usted decía que seguimos arriesgándonos, pues sí, cada día hay que hacer frente a esas nuevas iniciativas de Dios, ¿no? Dios a veces tiene sentido del humor, decía la Madre Angélica. Claro, ¿por qué? Porque fíjense a quienes llama, uno podría decir, pues si quiere Mm, una televisión, unos medios de comunicación, ¿por qué no se fue a buscarlos, qué sé yo, a Nueva York, a Hollywood, ¿no? A donde están todos estos mandamás que saben mucho del tema, o a las grandes universidades de comunicación social. Pues no, viene a buscar a pequeños pescadores que somos nosotros, pequeños servidores de la viña del Señor. Quizá porque en medio de, como digo, de nuestros oyentes y televidentes se encuentra corazones muy, muy agradables a Él, muy generosos, muy abiertos a su gracia. Pues apoyándonos también en la generosidad y en la fe de estas personas y como digo, en buscando glorificar a Dios, extender la causa del reino de los cielos, estamos a punto de dar un salto fortísimo en NSE, no solamente NSE, sino también todos los canales de televisión en Perú tienen que dar un salto a televisión digital. Seguramente ya lo habrán escuchado porque probablemente otros canales ya hayan dado este paso de analógico a digital o lo están haciendo. Entonces, no creo que sea una palabra, un concepto totalmente desconocido para nuestros oyentes. NSE también, junto a todos los demás canales, tiene que dar un salto de señal analógica a señal digital. No sé si ahora da tiempo a explicarlo o ya lo hacemos en el Maravilloso, otro. maravilloso. Nos abre como el apetito para ver, bueno, qué se trae, pues, la hermana María Esther García entre manos y qué más nos quiere decir. Ya nos ha marcado precisamente la pausa. Si le parece, nos quedamos allí con el sabor en la boca un poquito para que usted nos comente en último bloque concretamente, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer todos? Y a qué nos invita el Señor. ¿Le parece? Le invito a la última Claro que sí. pausa. A los amigos de Hacer Claro. el Encuentro con Dios, no se tienen que mover, ¿eh? No se tienen que mover. Vamos a pasar lista a continuación, todos a continuación, porque ya la hermana María Esther García, la directora ejecutiva de NSE Perú, de nuestro equipo aquí en este país, nos viene contando y nos viene recordando, nos viene más bien presentando que el cambio está en tus manos, en la tuya, en la mía. Ahora nos va a explicar más. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos ya la parte final de Hacer el Encuentro con Dios. Esta semana nos acompaña remotamente, nos hemos interconectado con la hermana María Esther García Pastor, directora ejecutiva de NSE Perú, de este equipo que te sirve a ti en radio, televisión y las plataformas digitales. Y de digital ya nos ha ido comentando algo y el título además del encuentro de hoy es El cambio está en tus manos. Tiene algo que ver y está relacionado. Hermana, nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en este espacio en concreto de Hacer el Encuentro con Dios, aunque usted nos acompaña también en toda la programación de NSE. Bueno, nos ha ido comentando ya algo de este cambio que se viene generando en Perú y como un desafío para NSE también. No sé si quiere comentarnos algo más, qué ventajas, qué oportunidades se pueden crear y nosotros como creyentes, los que queremos a NSE, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo tenemos que asumir este nuevo desafío? Muy bien. Lo primero quizá vamos a explicar qué es la televisión digital y qué cambia de la televisión analógica y como usted bien dice, para poder, bueno, entusiasmarnos con este nuevo proyecto que además pues, nos viene dado, no es algo que, no es una iniciativa propiamente de NSE, sino que nos viene dado por el Ministerio de Telecomunicaciones y como decíamos al principio es algo que
A nivel internacional ya muchos países han dado este paso y bueno, a Perú le toca en este momento hacerlo. Creo que en Lima ya hay varios canales que han dado este paso. ¿Qué es la televisión digital terrestre? Lo que hemos escuchado como TDT. TDT son las siglas de televisión digital terrestre. Es una televisión que sigue siendo de señal abierta, es decir, es una señal de acceso libre, gratuito. En ese sentido no cambia, pero se caracteriza por tener una tecnología digital. Esta tecnología en otros aparatos, en otros equipos, ya no nos es para nada desconocida. Tenemos móviles, tenemos celulares, tenemos tablet, tenemos iPod, en fin, laptop. Todos estos ya tienen una tecnología digital. Digital, en realidad, ahora lo vamos a explicar, viene de dedos, está relacionado con los dedos, porque se digita a través de los dedos. Creo que todos estamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo el celular, que casi tiene la mitad de nuestra vida dentro, pues estamos continuamente usándolo con los dedos. Bueno, de ahí viene la palabra digital. Aunque es verdad que esta tecnología lo que significa es que trae una mayor calidad de vídeo y de audio. Pero vuelvo a repetir, no se asusten, es una tecnología completamente gratuita, es accesible a toda la ciudadanía para poder disfrutar, seguir disfrutando de los medios de comunicación que hasta ahora conocían. Obviamente les va a exigir a ustedes también, van a tener que hacer el cambio con nosotros, aquellos sobre todo que todavía tienen un televisor analógico, van a tener también que dar este salto y cambiar junto con nosotros a un televisor digital. Pero creo que en un porcentaje que cada vez va siendo mayor, de las casas, de los hogares, de las familias, se va teniendo la tecnología digital también para poder recibir esta señal. Entonces, como digo, ¿qué ventajas tiene, dice usted? Hermana, perdone, sí, si me dígame. permite solamente algún detalle por allí, Claro que que sí. los televisores que sean analógicos, añadiéndoles, si aún no se tiene un televisor digital, añadiéndoles un decodificador y una Qué bueno. antena, digamos, podrían también captar la señal digital, ¿no? Sería Esto importante. es una excelente noticia porque el cambio va a ser un poquito más cómodo quizá Así para es, algunos que no así es. puedan dar el paso a comprarse una televisión digital. Quizá, como dice usted, con este decodificador y una nueva antena podrían ver la señal digital. Decíamos que todo lo digital tiene sobre todo la ventaja de una mayor calidad en imagen y en sonido. Es una señal, en principio, es una señal sin ruidos, que no tiene interferencias, porque dijéramos como que el código, el lenguaje es diferente al analógico. Tiene un formato de televisión, seguramente ustedes lo habrán visto si han ido al cine o han visto los televisores digitales en las grandes tiendas, en los grandes centros comerciales. Su imagen panorámica es diferente, ¿no? Ya no es la convencional de 4x3, sino que es 16x9, tengo entendido. Bueno, y esta imagen tiene una mayor resolución que la imagen analógica. Resolución podríamos, para términos así como básicos de andar por casa, podríamos decir, es una mayor calidad, ¿no? Una mayor intensidad en la imagen, una mayor calidad. Nitidez, Esto, ¿no? ¿perdón? Nitidez, más Una nítida mayor la nitidez, señal en exacto, nuestras casas. en la imagen. Entonces quiere decir que, bueno, pues vamos a poder ver la imagen sin esos píxeles que a veces se hacen cuando la imagen se agranda mucho, etcétera. Bueno, repito, es una televisión gratuita. Si ustedes cuentan con el equipamiento de televisión digital en sus casas o hacen este cambio dentro de la zona de la cobertura, van a poder captarla, mejoran la señal de imagen, el sonido es muchísimo más, le llaman sonido envolvente, nos hace como más participativos de lo que estamos escuchando y de lo que estamos viendo, y también va a beneficiar a nuestra radio, a nuestras 3 radios en Lima, Arequipa y Cuzco, porque también junto con los canales digitales también van canales de audio, o sea que podremos usarlos para tener allí señal digital también en la radio. Va a permitir también poder ver la televisión, que hasta ahora de forma analógica eso no se podía. Si vemos internet, sí, pero no la señal analógica.
Con la señal digital vamos a tener portabilidad de esa señal en las tablets, en los celulares, y entonces vamos a poder verla de forma gratuita y, ojo al dato, sin consumir datos de nuestro plan de Internet. Eso es un beneficio bastante grande. Así es lo que nos dicen los expertos de esta nueva tecnología. Es una normativa que hay en Perú y hay un plazo. Tenemos un plazo para dar este salto, este cambio, así que tenemos que ponernos las pilas más que nunca en estos últimos meses, porque el plazo que ha puesto hasta ahora el Ministerio de Telecomunicaciones había sido postergado en años anteriores, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dado plazo para lo que se ha venido a llamar el apagón analógico, hasta el cuarto trimestre del año 2022, el año en curso. El cuarto trimestre sería octubre, noviembre, diciembre, lo que implica que se supone que al 31 de diciembre, si no hay otro cambio de este año 2020, vamos a dejar de transmitir de forma analógica lo que se ve actualmente por señal abierta y se va a recibir únicamente en señal digital, con todos estos beneficios que hemos indicado hasta ahora. Qué maravilla. Creo que es bastante entendible lo que usted nos ha comentado. Lo estamos viendo ya en muchas casas donde hay los televisores de pantalla plana, le llaman, ¿no? Pues Claro. que, por ejemplo, ahí llegaría también, Dios mediante la señal de DNS, además que se amplía la posibilidad de cobertura y de hacer este bien y de evangelizar, hermana, porque va a poder llegar a más televisores, que a veces algunos amigos han comentado que pues tienen cable o tienen otro pago de suscripción, pero entonces va a ser mucho más compatible y quizá llegar a más miles de personas. Y lo que usted nos comentaba, entonces también va a pedir que NSE vaya mejorando, como lo ha ido haciendo ya, su programación, ¿no? Y eso beneficia a todo, a radio, televisión y las mismas redes sociales, que también se amplía allí la llegada de la señal a estos dispositivos digitales. Es realmente una gran oportunidad, hermana. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Qué se viene? ¿Cómo podemos, esto que usted nos comenta, cómo vamos a hacerlo realidad? Bueno, como digo, es algo ineludible, por lo menos hasta ahora. Entonces, lo primero que queremos comentarle a nuestros oyentes y que sean bien conscientes es que si NSE no hace este proceso de transición, no pasa a señal digital en su televisión, el 1 de enero de 2023 vendría para NSE su apagón analógico, es decir, no podría seguir transmitiendo porque nadie podría verlo por este apagón analógico que se nos viene dado, como digo, por el Ministerio de Telecomunicaciones. No sé si va a ser tan drástico pero por lo menos nosotros tenemos una fecha límite, la volvemos a repetir, el último trimestre del año en curso 2022. Luego nos queda poco tiempo porque son varios equipos que tenemos que adquirir, en concreto el más costoso y el más difícil, porque además tienen que prepararlo, no se compra como si fuera un kilo de pan, sino que hay que mandar a hacerlo y se tarda pues más de un mes en prepararlo y en que lo traigan del extranjero, las piezas, etcétera. Las pruebas, es el transmisor, ¿no? Exacto, el transmisor digital junto con otros aparatos que podríamos comentar que también son necesarios. Un codificador digital, el transmisor, antenas que irradien esta señal a las zonas de cobertura. Pero es importante que entendamos que en nuestras manos está este cambio. De ahí viene el nombre de la campaña que estamos comenzando. NSE Digital, el cambio está en tus manos. Y esto tiene varios significados. Por eso hemos elegido este lema, este eslogan, que se va a repetir durante todos estos meses hasta que demos el paso a la televisión digital. El cambio está en tus manos. Primero, porque tienes que ser muy consciente, amigo oyente y televidente, si eres amigo de este canal, si te ayuda espiritualmente, si quieres que siga. Fíjense ahora cómo hemos tenido esta dificultad y a veces se cae la señal y por tiempo no se ve, cómo le echamos todos de menos, ¿verdad? Bueno, pues más que nunca está en tus manos y junto a tus manos tu corazón y tu bolsillo, por supuesto,
que este cambio sea una realidad, porque NSE necesita una cantidad de dinero bastante grande para hacer este cambio. Ya saben que estamos no solamente en Arequipa, sino también en Cuzco. Luego necesitamos 2 transmisores digitales, 2 equipos, dijéramos dos equipamientos, 2 codificadores digitales, antenas. Esto sería una primera fase que tendríamos que dar. Y el costo para esta primera fase, que es la más importante y la más cara, es de aproximadamente unos $50.000. $50.000 se necesita para comprar estos 2 transmisores digitales y 2 codificadores. En ese, gracias a las donaciones que vamos recibiendo día tras día, grandes y pequeñas, en realidad todas son grandes, todas son inmensamente grandes porque se hacen con mucho cariño, tiene algunos ahorros. También hemos ido haciendo campañas ya desde años anteriores en otros países, como en España, en Estados Unidos, a través de pequeños proyectos para poder conseguir este dinero. Pero, bueno, se nos vino entre medias la pandemia. Ya han sido 2 años muy difíciles donde se cortaron estos proyectos, estas ayudas, y ahora sí o sí se nos ha venido el tiempo encima y tenemos que conseguir $50.000 para juntarlo a este ahorro que tiene ya NSE y poder dar el salto a televisión digital. Después habrá otras fases, pero que se pueden, dijéramos, seguir sustentando una vez que se haya dado este gran paso de conseguir los transmisores digitales. Estupendo, estupendo, hermana. Quizá recordarnos y movernos porque uno piensa en el mundo, estos montos en pequeñas empresas o no son nada, es lo que vale un vehículo o 2 vehículos a lo mucho, ¿no? Y uno aquí, pues, pero como nos comentó ya lo anterior, realmente para NSE, por así decirlo, cada sol o cada dólar es valioso, ¿no? Para ir sumándolo. Y confiados en la providencia del Señor. ¿Por qué no recuerden estos minutitos que ya nos van marcando la parte final? Yo veo que puedo colaborar de algún modo, quizá extraordinariamente, cada uno tiene que enalzarse. ¿Qué beneficio, aparte de yo mismo, por supuesto, recibir la señal en casa, formarme, pero de qué me hago partícipe con un donativo extraordinario, por ejemplo, para esta campaña? ¿Y cómo puedo hacerlo llegar? Decíamos que esta campaña se titula o la hemos intitulado NSE Digital, el cambio está en tus manos. Efectivamente queremos hacerle parte de este gran milagro. El cambio está en tus manos porque tú vas a ser parte de este gran milagro y porque también con las manos nosotros hacemos otra cosa. Con las manos también nosotros movemos nuestro Santo Rosario. ¿Ven? Van pasando las cuentas del rosario a través del movimiento de los dedos, o sea que con los dedos, con las manos, los dedos de las manos en esta campaña, tú, amigo oyente televidente o amigo cibernauta que nos escuchas desde otros lugares, tienes una gran cabida y una gran importancia en esta campaña. Mueve tus manos, mueve tus dedos, ¿para qué? Para hacerle saber a otras personas y difundir esta campaña lo más que puedas para que se pueda conseguir este dinero que, si bien es cierto, en conjunto suena muy fuerte, $50.000, como usted decía, pues cualquier pequeño terreno, una casa, 2 coches, cuestan esto mismo. Y si entre todos nos movemos, grano a grano, no hace granero, pero ayuda al compañero, dice el refrán, ¿no? Y se va a ir logrando, porque además el bolsillo de Dios no tiene cordones y sabemos que ese dinero Él lo tiene. Ahora nos tiene que decir dónde está para que vayamos a buscarlo. Es por eso que estamos haciendo estos programas. Muevan también, por favor, el cambio digital también está en sus manos, amigos oyentes. Muevan desde ya especialmente los dedos de su mano, pasando las cuentas del rosario, poniendo sus manos en alto a Dios para que tenga misericordia de nosotros y nos mande pronto estos $50.000 que necesitamos. Realmente el cambio está sobre todo en sus manos orantes. Y también, por supuesto, como decimos, hay que meter esas manos en los bolsillos o hay que firmar con los dedos de la mano algún cheque y de repente, como decíamos en alguna otra campaña años atrás, de repente ese dinero que nadie sabe que estoy guardando por ese por si acaso, ¿no? De una enfermedad
o de algo nuevo que quiera comprarme y que tengo debajo del colchón, bien escondido, que ni siquiera mi cónyuge, mis hijos conocen, pero yo sí sé que está ahí. A lo mejor es el momento de sacarlo de ahí porque a lo mejor está medio enmohecido y como dice el Señor, guarda tu tesoro en un lugar donde no se enmohezca, que ni el orín ni la polilla lo puedan carcomer, que es en el cielo, poniéndolo en las manos de una plataforma católica de medios de comunicación que va a hacer fructificarlo para el cielo. ¿Cuántas veces nos han escuchado, amigos oyentes, que la caridad y la limosna cubre multitud de pecados? No lo decimos nosotros, lo dice la Sagrada Escritura. Es verdad. Si ayudamos a que este medio de comunicación NSE dé el salto y el cambio a digital, pues tendremos en la hora de nuestra muerte esa gran satisfacción de haber ayudado a un medio de comunicación a hacer el bien, a crecer en la causa de Dios, a extender su reino, y yo creo que qué mejor muerte con más paz, tranquilidad y armonía, ¿no?, de saber que uno ha sido generoso con un medio de comunicación y ha hecho posible este cambio. Desde ya les animo, ya conocen, van a ver en pantalla las cuentas corriente, los yapes que tenemos, los teléfonos se van a poner en pantalla para que se comuniquen con nosotros y puedan ayudarnos también a difundir esta campaña por, como digo, los mayores lugares posible para que de aquí a antes de diciembre, obviamente, cuanto antes podamos adquirir estos transmisores y codificadores digitales. Desde ya, muchísimas gracias, pero en nombre del Señor, que es a quien ustedes se lo hacen, porque Él dijo que si le das un vaso de agua fresca a un misionero, a uno que viene en mi nombre, a mí me lo entregas. Muchísimas gracias. Qué maravilla y qué desafío. Muchas gracias, hermana Marister García, directora ejecutiva de NSE Perú. Y como usted comentaba, qué mejor herencia que dejarle a nuestros hijos o nietos, por ejemplo, y un mejor Perú, un mejor mundo también con este pequeño apostolado, pequeño gran apostolado. A los amigos de radio les vamos a recordar los teléfonos: en Lima 240-0039, en Cusco el 220504, perdón, el 244-288 y en Arequipa el 220504. Hermana Marister García, muchas gracias. Seguro estaremos muy pronto teniendo más noticias de esta preciosa e importante campaña. Hasta muy pronto. Claro que sí. Gracias a ustedes. Hasta pronto. A los amigos de NSE y de Hacer el Encuentro con Dios, no se muevan, que tenemos mucho más de esta programación para el bien de tu alma, para este cambio, para este bien en nuestra programación. Hasta pronto.